Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Continuará. Capítulo 7, parte 2. Lady Candice despertó con la sensación de que la cama se movía. Abrió los ojos con la intención de levantarse, pero un fuerte mareo la hizo desistir. Se quedó tumbada sobre la cama, rogando porque el malestar pasara. «Jane», llamó a su doncella con voz queda. De repente sentía el estómago revuelto. «Jane», repitió un poco más fuerte. Cerró los ojos. No obstante, el mareo se hizo más intenso. Pasado un momento en el que no obtuvo respuesta de la doncella, se obligó a levantarse. Se quedó sentada en la cama, todavía con los ojos cerrados, en espera de que el mundo dejara de girar. Cuando sintió que podía dejar la cama sin poner en riesgo su cuello, se levantó. Abrió los ojos con cuidado, casi con miedo. Segundos después pudo enfocar la pared de madera que tenía enfrente. Sus ojos se abrieron sorprendidos, al no reconocerla. ¿Dónde estaba? Miró a su izquierda, pero fue tan brusca que su cabeza lo resintió. Tuvo que volver a cerrar los párpados. Vagamente recordaba las náuseas, a Jane consolándola. ¿Qué hacía ahí? Se concentró en su respiración hasta que el mareo no fue más que un leve malestar. Su mirada asustada se paseó entonces por el lugar. En una esquina vio un biombo. Era blanco, con algunas flores de distintos colores pintadas aquí y allá en ningún tipo de orden. Junto a este estaban 3 baúles. Reconoció 2. Eran suyos. En estos guardó sus pertenencias cuando tuvieron que dejar Pembroke para instalarse en la casa de Cornualles. Dio algunos pasos para buscar alguna prenda con la cual cubrir su semidesnudez. Solo vestía el camisón con el que se acostó en casa de su madre. El contacto con la áspera y fría madera del suelo le hizo darse cuenta que estaba descalza, cosa que no percibió antes gracias a la suave alfombra junto a la cama. Buscó sus escarpines con la mirada. Al hacerlo notó, aparte de la cama en la que durmió, solo estaba el biombo, una mesa, un par de sillas y un hombre. El rítmico golpeteo de su corazón enloqueció en ese momento. Aturdida, observó al hombre sentado en un sillón al otro extremo de la habitación. Estaba recostado del respaldo, en una posición nada propia de un caballero. Su cabello estaba suelto, una mano tocaba su mejilla, casi cubriendo su boca, y la otra sostenía un arma de fuego. La observaba sin decir nada, atento a todos sus movimientos. Ella se quedó estática, con su verde mirada enlazada con la frialdad que transmitía la azulada de él. Por instinto se abrazó a sí misma, cubriéndose los brazos con las manos. Su respiración se volvió errática, superficial. Aspiró una gran bocanada queriendo llenar sus pulmones, pero al hacerlo, la sensación de mareo volvió con fuerza, haciéndole imposible concentrarse en nada que no fueran los rasgos endurecidos de él. «Buenos días, esposa». La voz grave de él quebró el silencio. «Esposa». El apelativo tuvo la facultad de drenarle la poca energía que poseía. Habría regresado sobre sus pasos hasta la cama de no ser porque estaba segura de que, si lo intentaba, terminaría en el suelo. «¿Te has quedado muda de repente, esposa? ¿O es que necesitas algún incentivo?», inquirió el burlón.
Movió la mano en la que sostenía la pistola y el cañón de ésta quedó en su dirección apuntándole. Con la última pregunta, un aluvión de recuerdos bañó su mente, hundiéndola en la más absoluta desesperanza. Ella acostada en su cama, una mano tapándole la boca, obstruyéndole la respiración y negándole la posibilidad de pedir ayuda. El miedo al despertarse aturdida e inmovilizada. La desesperación por no poder hablar ni gritar por ayuda. De no saber si seguía dormida o si era solo una pesadilla. La angustia al constatar que todo era real. Y por último, el alivio. El miedo se apagó, la desesperación remitió y la angustia no fue más que un eco lejano. Reconocer la voz y facciones del señor Terrence era, en la penumbra, a pesar de las circunstancias, la hicieron comprender que nada malo le sucedería, no con él en la habitación. Sin embargo, muy pronto supo cuán equivocada estaba. Las intenciones del señor Terrence sofocaron sus óptimos pensamientos con la misma facilidad con que él ahogaba sus intentos de pedir auxilio, degradándolos a débiles quejidos. Y ahí estaba ahora, en una habitación que no conocía, con un hombre que le demostró lo despiadado y cruel que podía ser. ¿Qué iba a hacer? No podía quedarse ahí. No quería vivir con alguien que era capaz de llevarse a otra persona en contra de su voluntad, que era capaz de chantajear y amenazar con tal de lograr sus propósitos. Se lo dije, Sor Pecosa. Por usted soy capaz de cualquier cosa. Recordó las palabras de él cuando le reclamó su actuar en aquel momento. Y ella, tal como él predijo, le rogó. Con lágrimas en los ojos le suplicó que olvidara todo, que abandonara sus planes de venganza e hiciera su vida lejos de Cornualles y del recuerdo de Amélie. Una burlona risita fue la respuesta a sus súplicas. Por favor, comprenda, rogó por enésima vez. Si nos casamos seremos muy desdichados. Yo no lo amo y usted. ¿Quién ha hablado de amor? Había replicado él, levantándola de la cama con rudeza. El amor es solo una patraña, una farsa inventada por gente como el bardo, que va por ahí contando historias de amores imposibles con finales felices. Se lo suplico, no me obligue. Es tarde, milady. La tenía agarrada de los brazos con el rostro a escasos centímetros del suyo. Saldré de aquí con usted o no saldré, a menos que... ¿A menos que qué? Preguntó, y ahora sabía que eso fue su perdición. A menos que me lleve a su hermana. La declaración de él fue como una patada en su estómago que la dejó sin aliento, sin fuerzas. Usted me dio su palabra. ¿Me prometió qué? Esa promesa quedó invalidada desde el momento en que usted rompió la suya, le espetó interrumpiéndola. Yo no rompí mi promesa. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Replicó él. Si no ha roto su promesa de matrimonio, váyase conmigo por las buenas, o aténgase a las consecuencias. Pensaba hablar con usted, decirle mis motivos, explicarle. Guardaba la esperanza de que accediera a desistir de ese matrimonio que nos hará infelices a los dos. Confesó con la voz quebrada por el llanto que ya tenía atorado en la garganta. Hable por usted, milady. No comprendió a qué se refería, pero le quedó claro que si no accedía a su capricho, iría por Amélie y todo se sabría. Como un destello, el consejo de Sor María iluminó sus negros pensamientos. Ella no era Amélie y no tenía por qué expiar sus pecados. Armándose de coraje, lo miró a los ojos con una nueva determinación. De acuerdo, llévesela, dijo con toda la firmeza que pudo. La voz apenas le tembló. Él la miró con los ojos entrecerrados, observándola sin decir nada, detallando cada centímetro de su rostro. Tal escrutinio la ponía cada vez más nerviosa. No sabía hasta cuándo iba a soportar mantenerse así, erguida, valiente. ¿Es su última palabra? Preguntó de pronto sin soltarla. Lo es. De acuerdo. Luego de eso la liberó de su agarre y ella se permitió exhalar de alivio, el cual le duró un parpadeo. Ya escucharon. Vayan por la duquesa, dijo entonces para sorpresa de ella.
Si alguien opone resistencia, ya saben qué hacer. Aterrorizada, había corrido hasta la puerta, a tiempo de ver a varios hombres caminar por el pasillo en dirección a la antigua habitación de su hermana. La última frase dicha por él le taladraba los oídos. Si alguien opone resistencia, ya saben qué hacer. ¡Cielo santo! Anthony podía terminar herido. —No, por favor, recapacite —rogó, regresando sobre sus pasos para pararse frente a él. —No soy yo quien debe recapacitar, milady. Creí que... Terence la apresó por los brazos, acercándose lo suficiente para que sus rostros quedaran muy juntos. —Decida, milady, usted o su hermana. El aliento de él le golpeó los labios, recordándole las sensaciones que experimentó con aquel último beso. —Por favor, no me haga esto —suplicó una vez más—. Mis hombres harán lo que yo les ordene. La boca de él casi tocaba la suya y ella ya no sabía lo que decía. Entrarán por su hermana y jamás volverán a verla. ¿Quién sabe? A lo mejor el duque resulte herido y usted tenga la oportunidad de cuidarlo y consolarlo. No, por favor. Anthony no se merece. Y yo sí, ¿verdad? Refutó él rabioso. Yo sí merezco ser engañado por una y luego plantado por la otra. La pegó a su pecho dominándola con su cuerpo. No, usted no entiende. La que no entiende es usted. El tiempo se agota, milady. Las lágrimas, que hacía rato bajaban por sus mejillas, fluyeron con más fuerza. Su pobre corazón, roto por el amor no correspondido de Lord Granchester, acababa de sufrir un golpe más. Aquella llamita de ilusión que el señor Terence alimentó durante semanas acababa de apagarse con la despiadada frialdad de él. Resignada, comprendió que no tenía otra opción. Lo que antes fue una decisión impulsada por la esperanza se convirtió en un sacrificio. Al final iba a pagar por los pecados de su hermana. El movimiento de él al otro extremo de la habitación la devolvió al presente. Acababa de levantarse del sillón. Caminaba hacia ella con el andar seguro que lo caracterizaba. Sus botas sonaban contra la madera con la misma contundencia con que la miraba. El arma continuaba en su mano. Ella retrocedió por instinto, alejándose de la frialdad de sus rasgos. El señor Terence se detuvo frente a ella, acorralándola contra la pared de madera. «Jane no es más tu doncella», dijo él sorprendiéndola. Estaba preparada para recibir más amenazas, por lo que la alusión a su doncella la descolocó. ¿Dónde está?», logró decir apenas. Las náuseas seguían ahí, haciéndole casi imposible mantener la dignidad. «Tienes prohibido salir de aquí a menos que yo lo ordene», continuó él sin hacer caso a la pregunta de la joven. ¿Por qué?, inquirió ella tragándose la bilis que insistía en subir a su garganta. «Soy tu esposo. Yo ordeno, tú obedeces», respondió él. La punta de la pistola rozaba la mejilla de Lady Candice. No es verdad. No nos casamos», susurró la joven a pesar del pánico que le causaba el roce frío del arma. «Detalles, milady, detalles», murmuró él, bajando la mirada al escote de su camisón. De repente, Lady Candice fue consciente de la escasez de sus prendas, del calor que desprendía el cuerpo de él pegado al suyo, de la transparencia de su camisón. Sintió las mejillas calientes. Para su vergüenza acababa de sonrojarse. El señor Terence sonrió, pero no era un gesto amistoso, era una sonrisa perversa que le erizó los vellos del cuerpo. El estómago le dio un vuelco y por un instante creyó que botaría hasta la primera papilla sobre las pesadas botas de él. «Por favor, yo necesito cambiarme», musitó con la mirada fija en la porción de piel que quedaba al descubierto por la camisa entreabierta de él. «Adelante, no seré yo quien se lo impida». La voz de Terence sonó más baja, más íntima. Lady Candice tembló. Terence sonrió. Se alejó un par de pasos de ella, dándole espacio para que pudiera moverse e ir por las prendas para
cubrir su cuerpo. ¿Qué pasa, milady? Creí que deseaba vestirse con ropas más decentes. Terence se cruzó de brazos, su mirada no se perdía detalle de la joven frente a él. Oh, es que necesita ayuda. Dio un paso hacia adelante. Lady Candice corrió a los baúles, o lo intentó. El mareo la hizo tambalearse. Un momento estaba a punto de darse de bruces contra el suelo de madera y al siguiente ya era llevada en volandas hasta la cama, de la que ahora pensaba nunca debió salir. La cabeza me da vueltas, se quejó, aferrada a la camisa del señor Terence. Es por el movimiento del barco, explicó él. La depositó con suavidad sobre el colchón. Irá mejorando con el paso de los días, dijo con voz suave, dejando a un lado la frialdad con la que acababa de tratarla. Eso si no muero antes, gimoteó ella, pero enseguida abrió los ojos asustada. ¿Barco? ¿Estamos en un barco?, preguntó alterada, obviando que veía dos señores Terence. Bienvenida a la silenciosa, milady. Lady Candice no dijo nada. Cerró los ojos y unas gotas saladas salieron por las esquinas de estos. La endeble esperanza a la que pensaba aferrarse acababa de ser arrojada al mar de la desolación. Terence observó el rostro angustiado de Lady Candice. Aunque ella no suplicara más, sabía muy bien que estaba asustada. Una dama inocente, había dicho el bardo cuando lo vio salir con ella de la casa White. No iba a los gritos ni dando patadas como una vez le dijo, pero tampoco iba gustosa ni con una sonrisa a los labios. La expresión de la joven era la misma de ahora, desolada. Cuando la vio tan firme, diciéndole que se llevara a Amelie, se sorprendió. Sin embargo, no se lo demostró. Esperaba llanto, ruegos, a lo mejor un poco de gritos y algunos insultos. Y aunque al final sí hubo ruegos, la exmonjita se portó a la altura de las circunstancias. Si hasta lo hizo sentir orgulloso de su temple. Tenían casi 2 días en alta mar. En determinado momento del trayecto hasta el barco la joven se quedó dormida. Supuso que al final el llanto y el cansancio la vencieron. Sin embargo, ella no despertó ni siquiera cuando llegaron. Tuvo que cargarla todo el camino desde que la sacó del carruaje hasta llegar al camarote. Aun con el trajín que conllevaba hacerse a la mar, ella no despertó. Al principio creyó que quizá era una manera de evitarlo, de no hablar con él, pero incluso la doncella se mostró preocupada por el profundo sueño de su señora. Cuando el sol volvió a ocultarse, él también se preocupó e hizo llamar al bardo. Cuando éste le dijo que echó unas cuantas gotas de láudano en el té que la doncella preparaba, montó en cólera. El líquido era un opiáceo muy fuerte que, si no se usaba correctamente, provocaba daños irreversibles en quien lo ingería. En los años que llevaba en alta mar había visto marineros que sufrían los estragos de la adicción a este. El bardo se deshizo en disculpas, alegando que no quería dormirla demasiado, solo aletargarla un poco por si tenían que sacarla de la casa por la fuerza. Y aunque su intención fue ayudarlo, lo castigó. Nadie actuaba a sus espaldas sin sufrir las consecuencias. Nadie. Jane la acompañó todo este tiempo, refrescándola cada tanto, tapándola cuando era necesario, ayudándola a vaciar el estómago en un bote que pidió para ese fin cuando, entre sueños, aseguró que tenía náuseas. Si en ese momento la doncella no estaba ahí cuidándola, era porque el movimiento del barco terminó por descompensarla a ella también. Fue él quien relevó a la muchacha y veló el sueño de Lady Candice la noche anterior, quien la escuchó dar vueltas en la cama y quejarse. Verla levantarse le supuso tal alivio que se enfureció consigo mismo. Era una traidora, no se merecía nada de él. Se obligó a quedarse sentado para no acudir en su ayuda en cuanto la oyó llamar a la doncella, justo como en ese instante. Apretó las manos en puños para evitar abrazarla. No quería consolarla, aun cuando su cuerpo anhelaba tumbarse con ella y sostenerla contra su pecho. «Volveré más tarde», dijo soltándose del agarre de ella. Lady Candice se ovilló en la cama y él huyó. Escapó de su presencia y de lo que le hacía sentir. En la casa White hacía días que la paz no existía.
exactamente desde que la hora de partir a Granchester Castle llegó y Lady Candice no apareció. Lady Emily había ido a buscarla, mas solo halló una habitación vacía. Al no encontrarla ahí, la buscó por toda la casa, primero con discreción, después a gritos. La certeza de que su niña no estaba en la casa la derrumbó. Ahogada en llanto, pedía por ella. «¡Él la tiene! ¡Terence se la llevó!», gritó la duquesa en medio del caos. Lady Emily la había mirado asustada. «¿Por las buenas o por las malas?», susurró Lady Emily, agotada por el llanto, recordando lo dicho por él en esa misma casa. «La traeré de vuelta, se los juro». Con esas palabras, Lord Anthony salió de la casa White con rumbo desconocido. Una semana hacía de aquello. «¡Milady! ¡Un mensajero!». Prudence, una de las doncellas de la duquesa, entró al saloncito donde Lady Emily y Lady Granches pasaban sus días desde la tragedia, como llamaron el suceso. Lady Emily se levantó enseguida. El hombre entró tras la doncella, hizo una reverencia a ambas mujeres y enseguida le tendió un papel a la mujer mayor. La condesa viuda la tomó y con manos temblorosas lo desdobló. «Lady Candice está donde debe estar, al lado de su esposo. Deje de buscarla, quizás algún día vuelva a verla». La repentina palidez de la condesa viuda alertó a la duquesa. «Madre, ¿qué pasa?». Lady Granchester se acercó a ella y le ayudó a sentarse. Intrigada, tomó el mensaje de las manos flácidas de su madre. «¡No, no! ¡Esto debe ser una mentira!», exclamó tan consternada como su madre por lo escrito ahí, aunque por razones diferentes. El hombre, al darse cuenta de que su encargo no eran buenas noticias, abandonó la casa antes de que pudieran culparlo de algo. Rato después, Lady Emily fue hasta la mesita donde acostumbraba a escribir sus cartas, sacó papel y lo colocó sobre la mesa. Tomó la pluma que reposaba junto al tintero, el cual destapó para sumergir la punta de la pluma. Sus ojos llenos de lágrimas apenas y la dejaban ver sus acciones. Con la vista borrosa escribió un mensaje que luego envió a Londres, donde Lord Anthony hacía uso de sus influencias para encontrar a Lady Candice. Días después, el mensaje era recibido por el duque en su casa de la ciudad. «Su Gracia». El mayordomo entró al despacho del duque, llevaba una pequeña charola de plata en las manos. «Acaba de llegar esta carta». Se inclinó un poco con los brazos extendidos para colocar la charola al alcance del duque. Lord Granchester tomó la carta y despidió al mayordomo con un gesto de la mano. Rompió el sello que resguardaba el contenido y procedió a leer lo escrito ahí. «Excelencia, escribo estas letras con el ferviente deseo que el Señor lo guarde en salud. Estoy muy agradecida por todos los esfuerzos que hace en mi nombre para localizar a mi pequeña niña. Sin embargo, el motivo de esta misiva no es solicitarle información sobre la búsqueda de mi querida Candice, como tal vez supone. En realidad es todo lo contrario. Le pido, por lo que más quiera sobre esta tierra, que detenga las pesquisas para encontrarlos». Lord Anthony se enderezó en el asiento incrédulo. «De ninguna manera», fue su primer pensamiento. Sin embargo, continuó leyendo. «Entiendo que mi petición debe resultarle extraña, sobre todo cuando no hay en mi corazón nada que anhele más que tener de vuelta a mi querida niña. Y es precisamente por eso, Su Gracia, que le suplico que detenga sus investigaciones. Esta tarde recibí un mensaje de Lord Graham». Lord Granchester arrugó la carta al leer el título escrito de puño y letra de la condesa viuda. Cuando su madre, la duquesa viuda, le confirmó lo dicho por Lady Emily, montó en cólera. Durante años vivió en la ignorancia, sin imaginar que el niño con el que jugaba de pequeño era su hermano mayor, pero que, para conveniencia del linaje, fue registrado en el libro familiar como el hijo menor de los duques de Granchester, condición que impuso su madre para aceptar al hijo bastardo del antiguo duque. Su padre, dado que no podía darle el ducado al hijo de su amante, le legó el título de marqués de Graham junto con algunas propiedades de las que él nunca tuvo conocimiento, hasta ahora. Esa revelación le hizo comprender la actitud altanera que siempre mostró Terence, ese dejo de burla con el que pronunciaba su título. Por fin entendió la razón de que lo tratara sin el más mínimo respeto que como duque le correspondía.
Siempre creyó que se trataba de exceso de confianza por la amistad que los unió de niños, y él, como tenía buenos recuerdos del poco tiempo que convivieron juntos, lo permitía. Ahora, con esta nueva información, miraba todo desde otro ángulo. Todas las veces que su madre le prohibió jugar con él, los castigos, los elogios de los tutores, los regalos de su padre, todo adquiría otro matiz. Ese hombre era su hermano, su sangre, y le pesaba no haber forjado una relación fraternal con él. Ya no importa, pensó antes de regresar la mirada a las líneas escritas por Lady Emily. Esta tarde recibí un mensaje de Lord Graham. Me informa que se han casado, así que, a la luz de estos hechos, no hay nada que podamos hacer. Solo me queda expresarle mi gratitud por su invaluable apoyo. Lady Emily White. Lord Granchester dejó el papel medio arrugado sobre la mesa. El hecho de que Terence hiciera lo propio al casarse con Lady Candice no le daba la tranquilidad que al parecer sí consiguió la condesa viuda. Respetaría sus deseos de detener la búsqueda. Sin embargo, mantendría alerta a todos sus contactos para que le informaran cualquier eventualidad que los involucrara. No iba a desentenderse por completo de la joven que por años fue su amiga, una a la que abandonó cuando cayó rendido de amor por su esposa. De cierta manera se sentía culpable del destino de la dama. Si él no hubiese enfriado su amistad, si no hubiese estado tan absorto en Amelie y sus obligaciones con el ducado, tal vez ella habría tenido la suficiente confianza de acudir a él. Habría detenido la situación o incluso los habría apoyado si en verdad deseaba casarse. Ya no podía remediarlo. No obstante, no cometería el mismo error 2 veces. Con la mirada fija en las líneas de la carta, pensó que solo le quedaba la tarea de informarle a Lord Pembroke que tenía que buscarse otra esposa. Él también estaba ayudándolo, haciendo uso de sus contactos en Irlanda para cubrir el mayor terreno posible. El Lord se había mostrado sumamente indignado ante los acontecimientos y remarcó en repetidas ocasiones que, a pesar de las actuales circunstancias de la dama, él estaba dispuesto a desposarla. Ese hecho les quitó un peso de encima a toda la familia, pues una dama caída en desgracia tenía nulas posibilidades de matrimonio. Sin embargo, no confiaba en él. Los rumores sobre su conducta, vicios e inclinaciones eran cada vez más sonados, por lo que se prometió que cuando encontraran a su antigua amiga, si ésta no deseaba casarse con él, la apoyaría. Por eso todo lo sucedido, lo único que agradecía es que su cuñada no terminara bajo el dominio del conde. Tomó papel y pluma, le escribiría una nota y la enviaría enseguida a la residencia del Lord en la ciudad. Tenía que comunicarle cuanto antes las noticias enviadas por Lady Emily para que él también detuviera sus pesquisas. No eran noticias para darse por carta, por lo que le solicitaría una audiencia para hablarlo personalmente. Solo esperaba que estuviera en Londres y no siguiendo alguna pista sobre el paradero de Lady Candice. Una semana después de que el duque ordenara suspender las investigaciones sobre el paradero de los fugitivos, Lady Candice conoció a Hades, el capitán del Gehenna. Continuará. Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Feliz día de San Valentín. Quiero desearles un maravilloso día, que el amor abunde en estos días, que la amistad se haga más fuerte y que nuestros corazones no estén solitos, ni hoy ni en el año entero. Les mando un abrazo gigante y gracias por su amistad. También quiero dejar un saludo muy especial a las cumpleañeras del día de hoy,
que son las Valentinas. Ya les digo, tengo sus nombres aquí. Feliz cumpleaños para Valentina Navarro. Y también para Valentina Taguja o Taguja, de parte de Eibet. Ella te manda muchos saludos y nosotros también nos unimos a esos saludos para felicitarte el día de hoy y desearles a ambas un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones, de mucho cariño, de muchos abrazos y, ¿por qué no, regalitos? Un abrazo enorme desde aquí y espero que terminen de pasar un maravilloso día. Un abrazo, nos escuchamos en la próxima ocasión. Chao.